Y seguimos en Percepción con personas extraordinarias y maravillosas. Contamos el día de hoy con Pablo Múnera Uribe. Él es nuestro gran profesor, nos enseña muchísimo, tiene una sabiduría increíble. A mí me encanta porque es un libro vivo, Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te ha ido? Gracias, Lili, muy bien. Muchas gracias por la invitación a ti, a Carlos y al programa Percepción. Espero que sea una conversación muy fluida y gratificante para todos. Claro que sí, invitamos entonces a Carlos de una vez a que se incorpore en el Profe Pablo, programa. bienvenido. Gracias, Carlos. Qué bello tenerlo Gracias, por acá. Pablo, tenerte en Muchísimas este gracias. programa porque es la idea, tener estas personas increíbles, maravillosas, que piensan diferente, que por lo menos hacen una reflexión en este mundo, en esta vida, en este universo, y que precisamente hoy hablaremos de eso. Pablo, iniciemos. Precisamente tú nos has contado mucho sobre comunicación, sobre administración, pero sabes que nosotros somos comunicadores sociales y periodistas, entonces queremos iniciar un poco, que nos cuentes y que nos digas por qué es importante esa comunicación en la vida, en general, eso elemental, eso poner en común con las personas, Pablo. Mira, la comunicación, primero, pues es de lo más vital que hay, como todos lo sabemos. La comunicación es muy importante porque implica una postura ético-política y estética ante la vida. Ante la vida. La definición de comunicación que a mí más me gusta es una que la tomo de George Gurdjieff, a partir de un libro de George Gurdjieff que dice que el planteamiento es este: la comunicación es un proceso del yo en busca del tú para construir un nosotros. Entonces es un pronombre singular buscando otro pronombre singular, que no quiere decir que son conjuntos unitarios, puede ser una empresa buscando otro para una fusión, ¿cierto? Un colectivo buscando otro para una fusión, eh, para entrar en el pronombre plural, para entrar en comunidad. La palabra comunicar, la etimología más que poner en común, es hacer común. Entonces creo que la comunicación es una apuesta vital porque el bienestar colectivo debe estar por encima de los intereses individuales, y creo que eso es lo fascinante de la comunicación, porque no es fácil, porque digamos que tenemos esa tensión entre individuo y sociedad permanentemente, sin anular obviamente los intereses individuales, que son absolutamente respetables. Bueno, muy bien, el profe Pablo, o Pablo, nos habla de una postura ético-política y también él ha estado anudado a temas de educación. Ha estado, digámoslo así, en el sector educativo, apoyando, administrando, de alguna manera generando y abriendo visiones. Profe, ¿cómo ha sido ese ensamble entre la educación, la comunicación y los temas de investigación también? Sí, eh, mira, es que buena parte, y yo diría y agregaría algo de ahí, Carlos, que es temas de dirección. Dirigir, educar y comunicar tienen mucho que ver, ¿cierto? Eh, entonces, digamos que con la comunicación lo más importante es ese encuentro, ¿cierto? Ese encuentro. Y ahorita, fuera de cámara, hablamos de un tema muy importante ahorita, de los retos que nos trae la educación, ¿cierto? Así es. Y uno de esos retos implica unos esfuerzos muy grandes en comunicación, porque hoy competimos con todos estos dispositivos, hoy competimos con la inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces hay un reto didáctico muy importante. Hoy el reto didáctico que tenemos los docentes es mayúsculo, ¿cierto? De hacer que los estudiantes puedan tener atención en algo que no sea un dispositivo digital. En un dispositivo digital, entonces ahí me parece que la comunicación y la educación tienen mucho de qué conversar. Claro que sí. ¿Y cuál sería entonces ese reto, profe? ¿Cuál sería esa educación, esa comunicación, esas universidades del futuro, precisamente hablando de estos dispositivos, de esa inteligencia artificial? ¿Cómo sería ese híbrido que generaríamos para esa educación del futuro? Yo creo que tiene que ver mucho con eh, dos cosas. Uno es eh, con la parte de didáctica, que la decía ahorita, que es muy importante, eh, y entonces hay que saber escuchar mucho. eh, no llegar uno, yo creo que uno, yo digo que yo no tengo proformas para dar clases, yo no llego nunca a un salón de clase con una proforma. Para mí todos los grupos son distintos, Tal cual. todos los grupos son distintos, todos los grupos son una aventura distinta, todos los estudiantes son distintos. Entonces
tratar uno de adaptarse lo más posible al grupo, y eso implica saber escuchar mucho. Eso por una parte. Y por otra parte, implica también no solo saber escuchar, sino lo que uno va a dar, saberlo empaquetar bien y entenderlo uno primero, comprenderlo primero. Lo que uno no sea capaz, salvo excepciones de algunos temas, de explicarle a un niño de 10 años porque uno no lo entendió. Bueno, profe Pablo, hablamos también en algunos escenarios de que la academia entró en crisis, sobre todo después de pandemia, donde de alguna manera se volvió un poquito autista, no fue capaz de hablarle al mundo, no fue capaz, digámoslo así, de generar una aplicación de todo ese saber que tiene. En su visión, ¿cuál es el porvenir del mundo académico, de las universidades en un país como Colombia o en América Latina o en el mundo, si de alguna manera no acude a otros mecanismos, no se reinventa, no sale como un poquito de ese autismo en el que a veces se mantiene? A ver, yo creo que son dos niveles, aquí hay dos niveles, Carlos, en lo que nos estás planteando. Una de la academia en general, ¿cierto? De la educación escolarizada en general, porque pues está la educación de la familia, ¿cierto? La educación de la calle, que también en la calle se educa uno, pero la educación escolarizada tiene un reto muy grande, es mostrar que agrega valor. Yo creo que uno como profesor tiene que garantizar que a uno no lo reemplacen por un libro, que una persona autodidacta no la reemplace por un libro. Entonces yo creo que eso es muy importante, y en ese sentido, vuelvo y digo, estar más pensando en lo que los estudiantes tienen interés en aprender. Eso no quiere decir que los hay que arrullarlos, ni que hay que mercantilizar la educación, ni que los estudiantes son clientes en todos los procesos, no, ¿cierto? Sino entender también, digamos, qué es lo que el estudiante quiere, está dispuesto a aprender y cómo está dispuesto a aprender. Eso yo creo que es un reto general en la educación. Hacerlo muy digerible, como les decía, por ejemplo, la matemática. La matemática es un lenguaje. ¿A quién nos enseñan la matemática como un lenguaje? Nos enseñan de fórmulas. Nos enseñan de fórmulas y nos enseñan, entonces la gente por eso no le gustan las matemáticas, pero con las matemáticas puede jugar, es fascinante, ¿cierto? Y ya la educación universitaria, lo voy a resumir muy fácilmente, y yo creo que la educación universitaria tiene que volver a que enseñe una educación universal. Y esa universalidad implica interdisciplinariedad, implica una educación, una formación integral, que eso es lo que no nos pueden dar en la formación que está dedicada básicamente al trabajo y a la instrucción. Profe Pablo, nos encanta esa visión, ese enfoque de una educación holística e integral. Entonces queremos que nos desarrolles más esto, porque tú decías en alguna columna tuya que tú creías que no era posible que los estudiantes o que las personas no quisieran hacer posgrados, una maestría o un doctorado, claro que sí, pero que debemos darle esa educación superior, y que para ti es que sea holística, integral, que tengamos diferentes visiones. Sí, yo creo que en los posgrados la especialización se entiende, pero en la universidad es donde yo no la veo tanto, ¿cierto? Y eso que hoy en los posgrados, hoy todo el conocimiento debe ser interdisciplinario, pero hay mucha relación. Obviamente hay que también apuntarle a la transdisciplina, porque hay que cerrar. La interdisciplinaridad te permite abrir, la transdisciplina te permite cerrar. En la universidad, mire, si yo estuviera en este momento en una universidad como rector o vicerrector académico, propondría una reforma curricular, por ejemplo, en que el primer año que todo el mundo, que la gente no entrara ni siquiera a una facultad, ni a un programa, ni a una facultad o a una escuela, sino que la gente entra a una universidad. Y el primer año que todo el mundo aprenda saberes ancestrales y naturales. Mire, cosas elementales que todos deberíamos saber y no nos enseñan. Quería ser obligatorio en los currículos colombianos, y lo deberían enseñar en el colegio y reforzarlo en la universidad, ¿cierto? Un curso, por ejemplo, de primeros auxilios. ¿Cuántas vidas salvaríamos? Son cosas prácticas, útiles. O de salud mental, o manejo de las salud emociones. mental, manejo, ¿cierto? De los deseos, de saber desear, que es tal vez de lo más difícil. Por eso el problema que tenemos con la tecnología, por eso nos genera tantas dificultades de salud mental. El segundo año, saberes universales, cosas que debemos saber todos. Es que todos deberíamos saber de lógica, todos deberíamos saber de escritura, ¿cierto? De lenguaje, de lo básico, todos deberíamos saber, tener esa formación, ¿cierto? Porque si no vamos a ser pues unos tecnócratas en el mal sentido de la palabra. Tal cual. Bueno, profe, en el mundo de hoy, digamos, la educación
preescolar, la primaria, la básica, la media, la universitaria y la posgradual, la técnica por supuesto, están como desconectadas, cada una marchando por su lado. ¿Cuál sería, digamos, esa visión que pudiera interconectar todos estos ejercicios formativos? También es muy importante lo que tú nos señalabas de la educación no formal, esa educación que también está en la calle, que de alguna manera no está tan, digámoslo así, estructurada, pero que también cumple una misión. ¿Cómo se podría generar ese lazo que pudiera generar esa conectividad, ese flujo en estrella si se quiere, o ese mecanismo que articule, digamos, todos estos saberes y que los ponga en función, digámoslo así, de una universalidad, de una construcción un poco más integral y más holística? Yo creo que la palabra competencia, si nos la tomamos en serio, es clave. Yo creo que esa palabra es clave, ¿cierto? Hay unas, dentro de cosas que no son tan buenas, siempre habrá cosas que son rescatables e interesantes. Entonces, mire, a uno le decían para la universidad, para ser profesor universitario o para cargos en empresas, entonces ponen es que perfil por competencias. Entonces se ponen perfil por competencias, pero título en tal. Entonces, primero, el título no te garantiza el conocimiento, ¿cierto? Tal cual. ¿Cierto? Y el conocimiento no te garantiza que seas competente. Que seas competente, ¿cierto? Guido Nulle, que todos sabemos lo que pasó con él en Bogotá, ¿cierto? Hizo su trabajo de grado de una especialización en la Javeriana sobre ética empresarial. Bueno, eso imagínense, ¿cierto? Entonces, eso no te garantiza la competencia. Entonces, yo creo que es buscar las competencias en serio, independiente de donde las tengas. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo, ¿cierto? Usted es ingeniero financiero, entra a cursar un MBA, que es uno de los programas más vendidos en el mundo académico, un Master Business Administration, una maestría en Administración de Negocios. Y le toca ver finanzas. Las finanzas que usted ve ahí, como ingeniero financiero, usted podría ser el profesor. ¿Por qué le tienen que cobrar eso? ¿Cierto? ¿Sí? Hay campesinos que no saben ni leer ni escribir y son más cultos que personas que se han tragado enciclopedias. Tienen una relación, ustedes saben que ser culto implica tener una relación con las raíces, ser arraigado con la naturaleza, etcétera, etcétera. Son más cultos que mucha gente. Entonces usted necesita las competencias, usted no le importa dónde las encuentra. Eso es una de las cosas buenas que están haciendo los gigantes tecnológicos. Necesitan programadores, no le importa si usted es zootecnista, no le importa dónde lo aprendió, no le importa si no ha estudiado, si no ha hecho primaria, sabe programar, listo, ya, punto. Nos interesa que sepa programar. Entonces creo que la articulación debe ser en torno a las competencias y pedirle a cada nivel que nos entregue los estudiantes con cierto grado de competencias y cierto tipo de competencias. Y también, Pablo, tú decías ahí en esa educación holística que era más aplicada, como conocer el territorio, conocer en este caso el campo, por ejemplo, no quedarnos solamente en las aulas ahí encerrados como jaulas, ¿cierto? Sino ir, mirar el mundo, conocernos a nosotros mismos, observar un poco, escuchar más al otro y a nosotros mismos también. Dijiste algo clave, que no es un ecocentrismo, o sea, hay que mirar cómo vive la gente, cómo vive uno. El informe del Banco Mundial de Mente, Sociedad y Conducta de 2015, un informe muy bonito donde le dice básicamente a sus economistas, investigadores, le dice, ¿sabe qué? Vea, no necesito más modelos econométricos ni nada para desarrollar la economía. Miremonos cómo viven los otros y cómo vivimos nosotros. Les voy a poner un ejemplo con que la gente celebra unas estupideces, la gente como que no reflexiona sobre lo que dicen. Me disculpan, yo me voy emocionando, sí. ¿Cierto? Entonces, que es que países que son antimercado, antiempresa, que la libre competencia. ¿Ustedes saben quiénes son los principales o quiénes somos los principales enemigos o a quiénes son los que menos nos interesa que haya libre que haya libre mercado, libre competencia, economía de mercado? A los empresarios. Pero no porque seamos malas personas, es que es un asunto de la condición humana, es que nos tenemos que mirar nosotros, entonces ya tenemos reflexionar, quiere decir volver sobre sí mismo, que es lo contrario a expresarse, que es salir de la expresión, es un movimiento hacia adentro. Entonces si nos reflexionamos, mire, si usted y yo montamos un supermercado aquí, no queremos que haya un supermercado por ahí mínimo en 2 kilómetros a la redonda para que todo el mundo me tenga que comprar a mí. O el que monta un supermercado aquí quiere que le monten 2 o 3 al lado. No. ¿Cuántos empresarios conocen ustedes que sean así? No. Y eso no los hace malas personas. No.
es empresario y quiere A, que la- le compren. a nadie le gusta tener competencia y menos al lado. ¿Cierto? O sea, decirle, "Ay, ojalá sea bien lejitos porque que yo ya no pueda atender", ¿cierto? Entonces nos enseñan unas cosas, Lili, que el concepto no tiene que ver nada con la realidad, ¿cierto? Y entonces empezamos a celebrar cosas en abstracto, empezamos a criticar cosas en abstracto, a poner cosas en abstracto, no, las cosas son en concreto. La realidad concreta y la naturaleza de los seres humanos es que no nos gusta tener competencia en los negocios. Perfecto, profe. Ya que usted nos da ahí la coba, muchos teóricos afirman que estamos viviendo el día de hoy un fenómeno que se denomina crisis de sobreproducción, es decir, que no estamos viviendo escasez de mercancía, sino que la crisis económica pasa porque no hay sociedades donde se absorban todo lo que estamos produciendo en términos de mercancía y otros elementos. Eso nos lleva también a pensar un poquito sobre el ejercicio de la revolución industrial y las consecuencias también, o los enlaces y desenlaces que tiene con el mundo de hoy y con lo que estamos construyendo en términos de inteligencia artificial. Profe, ¿para dónde va este escenario global en términos de todo ese ejercicio industrial, toda esa capacidad de producción, lo que estamos viendo o lo que dicen los economistas como crisis de sobreproducción enlazado con ese ejercicio de inteligencia artificial? ¿Cómo Sí. lo estás viendo tú? ¿Cómo lo estás leyendo? Mira, es que esto viene de los orígenes de la humanidad. Los seres humanos somos los únicos seres que no vivimos contentos con nuestra naturaleza, ¿cierto? Usted ha visto un perro que quiera ser mejor perro, ¿cierto? Aquí que Él tenemos, vive, él aquí vive. que tenemos el perrito. ¿Ustedes han visto un perro que quiera ser mejor perro? No, No. él quiere Un ser. gato que quiera ser mejor gato no quiere ser, ni un caballo que quiera ser mejor caballo. Los seres humanos somos los únicos seres, entonces por eso hemos, por ejemplo, nuestra vista vino diseñada para mirar a cierta distancia, bien, ¿cierto? Pero nosotros nos inventamos los binóculos, los telescopios, los microscopios, ¿cierto? En fin, El ¿cierto? artefacto. El artefacto. Nosotros no vinimos diseñados para volar, entonces nos inventamos una cantidad de cosas para volar, ¿cierto? Entonces, somos unos eternos insatisfechos, entonces, ya Lacan, un psicoanalista, decía que el deseo nunca se colma. Si eso es verdad, ¿qué es lo que hay que aprender? Aprender a desear y enseñar a desear. Creo que eso es fundamental hoy, Carlos, en la educación. Aprender a enseñar desear, maravilloso. ¿cierto? Porque hay muchas cosas de las que deseamos. Mire, yo no estoy en contra del desarrollo tecnológico. Estoy en contra es que el desarrollo tecnológico nos tenga a nosotros y no nosotros tengamos el desarrollo tecnológico, que sea la tecnología la que tenga el timón, la Y que ahí. nos maneja a nosotros. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuántos tienen el celular y cuántos el celular nos tiene a nosotros? Tal cual. ¿Cierto? ¿A cuánto nos gobierna el celular y cuántos gobernamos el celular? ¿Cierto? Creo que claramente son más los que dependemos del celular y del WhatsApp. Y hay y puede haber vida antes y después del WhatsApp. Eso puede sonar muy raro, ¿O del pero... Instagram? o Tal cual, de todas las Instagram, o de redes, todas del estas, celular en cierto, de general. todas las redes. Y nos Sí. conectamos con esa pregunta, Pablo, lo que decías ahorita, la salud mental. Entonces va conectado con ese deseo, con saber ponerle límite a esa tecnología, con saberla usar de manera provechosa para los seres humanos, para nosotros, y que no nos use la tecnología a nosotros. Entonces ahí como lo relacionamos con esa salud mental que debemos tener actualmente y con esta relación con la tecnología todo el tiempo. Sí, voy a conectar con algo que me planteó Carlos también, que debo atender, que me parece muy importante, y es lo de la sobreproducción. Sí. Entonces, claro, nos ofrecen una cantidad de cosas que no necesitamos, Tal cual. que no necesitamos realmente. Eso es mentira, las necesidades no se crean, eso es mentiras. Usted crea satisfactores, usted lo que no crea y productos y servicios, las necesidades no se crean, las necesidades han sido siempre básicamente las mismas, se categorizan distinto. Entonces, eso es, nos empiezan a crear, entre comillas, lo que la gente llama crear necesidades, nos empiezan como a crear necesidades o a tratar de vender una cantidad de cosas que no necesitamos, ¿cierto? Cathy O'Neil, es una persona muy destacada en Estados Unidos, que interviene en estos temas, acá saca un libro que se llama La máquina de la vergüenza, donde a través de todas estas redes sociales y todo esto, y ahí viene, está conectado entonces con todos los problemas de salud mental, nos venden unos estilos de vida profundamente excluyentes, ¿cierto? Entonces te hacen sentir feo y te dan la fórmula para que después seas bonito, ¿cierto? Y entonces para que consumas un poco de cosas que además saben que no te va a volver bonito,
¿cierto? O que te va a volver, o que en 8 días te va a adelgazar, ¿cierto? Nada más ir a un centro comercial donde vas a encontrar celulares de todas las gamas, olores, colores, sabores, con la mejor cámara que te va a volver claro. un poquito más bonita o más bonito. Entonces lo llaman la economía de la vergüenza. Acabas de poner un ejemplo, Carlos, la cámara, ¿cierto? Las personas que más usan una cámara, un celular, y digo la cámara es porque los celulares hay unos que traen es que 6 cámaras, yo no entiendo bien para qué, ¿cierto? Los que más usan el celular, en promedio, solo usan el 15% del hardware y el software del celular. O sea, el 85% de una capacidad ociosa por la que estás pagando, ¿cierto? Una sobreproducción que además, esa sobreproducción, ¿qué es lo que más afecta? El planeta Tierra y después a los seres humanos, ¿cierto? Ese problema, si hay algo que no es ideológico, es el tema del calentamiento global y el tema de la sostenibilidad. Eso pues ahí sí que no le pongan bandera ideológica, porque mire, cada cual puede tener sus propias opiniones, pero no sus propios hechos. Entonces, el calentamiento global es una realidad con la que el que pelee con eso es el más obtuso del mundo. El problema de la mayoría de la técnica, de la tecnología, de los artefactos, de los medios, etcétera, es que los hemos utilizado más para nuestro malestar que para nuestro bienestar. Queremos hacerles precisamente esa invitación a que reflexionemos, a que tengamos conciencia de que no veamos cosas que nos angustien, cosas que nos hagan comparar, sino que realmente nos aceptemos. Y percepción es eso, una aceptación, ese deseo, saber desear. Me encantó esa frase, Carlos, y obviamente Lacan lo dice mucho, tú lo hablas mucho también, ese deseo deslizante, ¿cierto? Las pulsiones locas que nos llevan hacia la muerte. Saber qué vemos, saber qué consumimos, esa es la sabiduría y ese es el conocimiento que queremos implementar acá en Percepción. Bueno, hablamos de la naturaleza gozante, de la inteligencia artificial, ya para ir cerrando, este tema de la inteligencia artificial que es tan apasionante, muchos que no conocen de lógica, que no saben, digamos, de lingüística o de lenguaje, se asustan mucho con ese ejercicio que se, digámoslo allí, se establece en lo tecnológico y que genera, digamos, unos motores que responden a ciertas preguntas. Muchos otros se tranquilizan diciendo esa inteligencia o eso que llaman inteligencia no carece de un inconsciente, ese lenguaje de alguna manera es instrumentalizable, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la reflexión, profe Pablo, sobre ese ejercicio y cómo se conecta eso con el tema también de lo que viene, del futuro, de esa gestión del futuro? Yo he escrito varias cosas sobre eso. Yo escribo en un portal que se llama No Apto. Una de las columnas que usted se llama si es inteligente la inteligencia artificial. Es todo a mil. Es un tema que le están la palabra inteligencia de inteligere es elegir entre, ¿cierto? Entonces lo primero hay que ver si pueden elegir realmente la inteligencia artificial. Pero más allá de eso, más allá, digamos, de la discusión semántica, ya el término se ha impuesto de tal manera que no puedes pelear con él fácilmente, ¿cierto? De esto la inteligencia artificial, yo creo que lo que nos queda a los seres humanos, primero es entender para dónde va el desarrollo tecnológico. No lo vamos a parar, no lo vamos a parar fácilmente, ni Liliana, eso no lo vamos a parar. Entender para dónde va, mirar cómo usarlo de la mejor manera, mirar en qué cosas definitivamente nos va a obsoletizar, porque en muchas cosas nos van a obsoletizar las máquinas, todo lo que genera la inteligencia artificial. La automatización no es inteligencia artificial, pero se puede automatizar a través de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿cierto? Y mirar que es propiamente humano, ¿cierto? Que es aquello propiamente humano que nos genera a nosotros la tranquilidad, que no nos va a desplazar una máquina para saber a qué nos podemos dedicar como seres humanos. La parte que a mí me parece bonita, más que buena, que me parece bonita, es que tengo mucha sensibilidad y eso hace que pues le haga mucho caso también a la intuición, a la percepción, ¿cierto? A la razón cordial, que es la razón del corazón. Qué hermosura, Pablo, te agradecemos infinitamente. Gracias por hacernos amar la comunicación, el conocimiento, la sabiduría, porque obviamente lo tienes y te respetamos y te reconocemos completamente, Pablo. Muchísimas gracias y maravilloso de tenerlo acá en este programa Percepción. Un abrazo, nos vemos. Gracias, profe. Chao, gracias.